Gonzalo, buenas noches. Javier, ¿cómo estáis? Pues estupendamente, de viernes y el cuerpo lo sabe. Por supuesto. Fenomenal. Además, Cuéntame, ¿cómo has visto la semana, Gonzalo? pues estaba escuchando al compañero economista y bueno, discrepaba bastante con lo que estaba diciendo, sobre todo lo último, sencillamente porque hemos tenido una semana extremadamente política, ¿vale? Y como economista que soy, pues doy una perspectiva diferente a la que ha dado él. En parte, ¿por qué? Pues porque todo lo que está contando, fíjate, hemos arrancado una semana en la que todo el mercado descontaba, hemos visto el bono alemán, perdón, el bono francés disparando el yield, disparando los retornos, caída del bono francés, caída del CAC 40, caída del DAX, ahora iremos a los gráficos para ver todo lo que ha ocurrido, caída del euro, y no ha terminado mejor, es decir, ha seguido cayendo, lo cual empieza a descontar. Estas caídas tenían que haber sido mucho antes. Lo que pasa es que ha habido un detonador político, que ha sido las elecciones parlamentarias europeas. Digo mucho antes porque desde diciembre hemos visto ese ciclo alcista que levantó el mercado europeo cuando Europa seguía presentando malos resultados económicos. Los números son los que son. Alemania tiene una tasa de crecimiento penosa, lo hemos sacado 1000 veces, pero vamos a sacar una vez más para que los números reapunten lo que estamos diciendo, que es la tasa de crecimiento de Alemania un 0,20% último trimestre presentado. Esto es un DAX 40 en máximos históricos, Alemania sin generar bienes ni servicios, es decir, parada por completo, con las máquinas paradas y el DAX en máximos históricos. Llevo diciendo que esto era una anomalía de mercado mucho tiempo, pero ha tenido que venir las elecciones europeas para detonarlo. En concreto, además, discrepo con lo que decía el compañero sencillamente porque el panorama que estamos viendo es que lejos de sacar una conclusión después de todo esto de, oye, chicos, igual hay que cambiar las políticas europeas porque no parecen estar funcionando. Tienes una ciudadanía que está votando en masa a partidos patrióticos, nacionalistas, que son en base a sus propuestas un rechazo a las políticas europeas. Hemos visto un sector energético que se ha visto desmantelado, no hay que olvidar los cierres de centrales nucleares, centrales de gasísticas, puestos gasísticos, la desaparición del Nord Stream 2, que ha sido un evento geopolítico brutal. Han quitado la energía a Europa voluntariamente, es decir, Europa se ha suicidado económicamente en los últimos 2 años, pero además el sector agrícola va por la misma vía. Nuevas restricciones a los agricultores. Hemos visto, Javier, protestas constantes por parte de la población. Una política migratoria que tampoco entiende la mayor parte de la población y que evidentemente allá donde llega, allá donde se queja. Hemos visto que países que han aplicado una política de fronteras abiertas para sostener el estado del bienestar, pero claro, con población que no habla el lenguaje local, no tiene un currículum concreto, ni tampoco saben qué antecedentes traen, porque la población que traen no tiene ningún tipo de control regulatorio. Esto es lo que es la realidad, ¿vale? Luego podemos hacer demagogia y decir que no y demás, pero es lo que es. Y la población local, la población de estos países europeos que está padeciendo este tipo de cambios políticos de la Unión Europea, vota en consecuencia, vota rechazando eso. ¿Cuál es la conclusión que saca Ursula von der Leyen? Que dicho sea de paso y recordando a la audiencia, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, jamás en su vida ha ganado las elecciones. Fue la segunda política peor valorada de Alemania, según el diario Spiegel, y sin embargo está representando a 500 millones de europeos y lo siguen llamando una democracia. Nunca ganó las elecciones, la mandaron a Bruselas porque no sabían dónde meterla. De hecho, fue expulsada casi de su propio partido porque tuvo un pufo cuando era ministra de Defensa y ahí está mandando. ¿Y qué anuncia Ursula von der Leyen? Que es una audaz líder política, evidentemente, ¿no? Y estoy usando el sarcasmo. Una coalición entre el PSOE y el Partido Popular Europeo, es decir, los partidos que han perdido los votos se coalicionan, se enrocan para ir en contra del voto popular que ha tenido la gente. Por lo tanto, en Francia crece Macron, fíjate, una de las noticias que marcábamos y que va a influir en el mercado europeo, que es lo que hemos visto esta semana, un mercado europeo muy arrastrado, esos bonos franceses, ha sido esta noticia que también me llamó la atención, que es la de Ciotti, de Les Republicans, un partido de centro-derecha, que cuando el presidente del partido anuncia que ha hecho un pacto, igual que la izquierda ha hecho el Frente Popular, ¿no?, de izquierdas contra el EVE, porque no saben cómo pararlo, Javier, ha tenido más del 30% de intención de voto, es la primera fuerza política de Francia. Y ojo que hay que hablar de esto, porque Le Pen hace años sugirió la posibilidad de abandonar el euro. Son verdades como puños que no se quieren contar, pero esto hay que ir contándolo, ¿vale? ¿Puede existir un Frexit? Bueno, si Le Pen llega al poder y cumple con lo que ha dicho, puede existir un Frexit. Y si la Unión Europea sigue por el derrotero por el que va, evidentemente, con la población cada vez más enfadada, los ciudadanos europeos. Pero es que este tipo, igual que la izquierda anuncia una coalición contra Le Pen, este tipo anuncia que el partido Les Republicans va a hacer un acuerdo de coalición con Le Pen, es decir, que se unen en campaña con Le Pen. ¿Y qué hacen?
le echan del propio partido. Es decir, el presidente del partido es expulsado, el tipo ha dicho, sigo siendo el presidente de los Republicans porque según los estatutos no me pueden destituir, como lo han hecho. Pero uno de los cargos principales, Aurélien Pradier, disculpar mi francés, dijo, dejó de ser presidente desde el momento en que tomó esta decisión demencial. Es decir, está prohibido apoyar a partidos patrióticos nacionalistas, extrema derecha, porque aparentemente ahora es extrema derecha cualquier cosa que sea en contra de la política de la Unión Europea, y ahí lo tienes. Entonces estamos viendo que se está descomponiendo Europa y lejos de rectificar y que la Unión Europea diga, oye, igual la política energética que estamos llevando a cabo, ese green, las ciudades de 15 minutos, el cobrar impuestos por absolutamente todo, el restringir el tráfico en las ciudades, que es lo que hacen a la población, tienes que pagar. Aquí lo llaman en Londres el congestion charge, ¿no? Pues el cargo por congestión de tráfico en el centro. Este tipo de medidas que hace años no existían, pero que ahora significan más impuestos, más trabas, más presión fiscal a la población, vota evidentemente por enfado y ellos, lejos de interpretar, decir, bueno, igual hay que suavizar un poquito el cinturón, ¿no? Hay que darles un poquito más flojo. No, dicen, no, no, nosotros no nos equivocamos. Son ellos los que están equivocados, es la población la que está equivocada. Esto es como el mercado, que tú estás corto o alcista, sigue subiendo, sigue bajando en tu contra y tú dices, no, el que se equivoca es el mercado. Pues es igual, los políticos insisten en quien que se equivoca es la población civil. Y Javier, sin dar más chapa con el meeting, si nos vamos a los números, el diferencial del bono francés con el portugués se está cerrando, lo cual descuenta evidentemente que a la Unión Europea le da mucho miedo que Le Pen pueda ganar y que no saben cómo montarlo para que no gane, porque esto no es la primera vez que pasa. Le Pen lleva siendo casi la primera fuerza política de hace mucho tiempo, han hecho 1000 equilibrios para impedir que suba. En Alemania igual, el AfD es el único partido que se levantó y dejó a Zelensky hablando. El actor de Netflix, que ahora es el que dirige Ucrania, aunque ha suspendido las elecciones, fue a darnos la chapa a otro Parlamento Europeo, porque esto es una agenda marketing que van organizando. En España viste que estaban pues como focas todos aplaudiendo, ¿no? Todos los políticos nuestros, aunque nosotros en España seguimos sin saber qué pinta España mandando 1000 millones a Ucrania, ¿no? No, es porque va a venir Putin a invadir Lisboa y Madrid y tal. Bueno, vale, sí. Pero yo lo que sé es que a Putin le han puesto los norteamericanos, se han puesto a jugar a soldados desde el año 2014 y dentro, hasta que Rusia ha tomado territorio ucraniano y ha dicho, bueno, se acabó la historia. Creo que la reacción que habría tenido Estados Unidos con Rusia habría sido parecida si Rusia va a México y se pone a montar ejércitos, a financiar partidos políticos e historias. Evidentemente la respuesta belicista de Estados Unidos nadie la duda, porque es Estados Unidos. Sabemos cómo actúa. Entonces, así está el panorama global y lo que estamos viendo es que el mercado evidentemente ha tomado con muy mala... ha metabolizado muy mal esos movimientos políticos de Europa y esto es muy serio porque yo creo que realmente puede pegar un terremoto político en Europa, un Frexit. Ya fue Reino Unido y fíjate lo que le costó salir. Imagínate si Francia quiere irse. Complicadísimo. Desde luego, nos decía Gustavo anteriormente, Gustavo Martínez, que él no le da más de 10 años al euro y al proyecto de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? El proyecto se le ha cortado. Que no le daba más de 10 años al euro y al proyecto de la Unión Europea por toda esta desunión que estamos viviendo y por toda esta debilidad que a la que estamos siendo testigos, ¿no? Tuvo un momento de quiebro, tuvo un punto de inflexión la Unión Europea hace unos años en las que ya se especuló con que esto se rompía. Y fue en el año 2012. Si os acordáis, en 2012 venimos desde 2010 con la quiebra de Grecia, Irlanda, Portugal. Vimos que todos esos países iban superando. Fíjate, el detonador que había en el mercado era la superación del 7% de tasa de rendimiento del bono a 10 años de cada uno de los países. De repente, Italia, España superaron el 7% de rendimientos de interés en los bonos. Es insostenible, ¿no? Evidentemente, colocar una deuda por encima del 7% para países europeos que no se ha visto nunca, porque es el rendimiento de un bono high yield de alto riesgo, de un país de alto riesgo, de un país en desarrollo. Pues lo tenía Europa, ¿vale? Y cuando España e Italia cruzan eso, los números son sencillos. Ya da igual lo que... No, el proyecto del sueño europeo de... No. Tienes Portugal, Grecia, Irlanda, España, Italia, todos intervenidos financieramente, son más del 50% del PIB, porque Italia es la tercera potencia económica de Europa, y ya por aquel entonces ya ha caído en el fango. España estaba prácticamente a la par que Italia en PIB. Por lo tanto, tenías un porcentaje del PIB de toda la Unión Europea comprometido y rescatado financieramente. Pero Draghi dijo que el euro era irreversible. Le dieron a la máquina de los billetes y se empezaron a comprar a sí mismos los bonos. Que nadie se olvide de esto. Aquí los bonos y las primas de riesgo cayeron no porque el riesgo político y económico de Europa desapareciese, sino porque se empezaron a autocomprar los bonos
a base de incrementar el balance de la reserva del Banco Central Europeo, que es exactamente la estrategia que ha aplicado la Reserva Federal, solo que Europa no es Estados Unidos. Estados Unidos impone el dólar a nivel global, el petróleo y el combustible cotizan en dólares, el oro cotiza en dólares, el jamón cotiza en dólares, las cabezas de ganado, los futuros del zumo, todo cotiza en dólares en el mercado mundial, es la reserva, la divisa de reserva mundial y la moneda mundial. Estamos en un mundo dolarizado, pero Europa no. Y Europa ha tratado de hacer este proyecto. Hay un vídeo para que la audiencia que sea más escéptica y diga, ¿qué locura se está soltando este zumbado? Hay un vídeo del año 2007 de la Agenda Económica Europea donde nuestro querido compatriota Javier Solana está dando un discurso y dice, si se me permite la expresión, en el contexto de la nueva globalización que estamos viviendo, Europa será y debe de ser un laboratorio experimental para un nuevo orden mundial. Te lo dice Solana, no es una teoría de no, se hemos vuelto locos. No, Solana decía que Europa tenía que ser un laboratorio experimental para un nuevo orden mundial. El compañero que me ha precedido decía, por ejemplo, que hemos salido de crisis como la de 2020, que fue una crisis muy dura. La crisis de 2020 fue una crisis detonada, provocada. No os olvidéis que fue bajo pena de sanción el que cerraseis vuestros negocios. No fue una crisis de que, dadas las circunstancias, los negocios se cerraron porque no se podía. No, se cerraron los negocios por orden. Y eso que hubo economías que no lo hicieron. Suecia permaneció completamente abierta, pero el resto de Europa acató esta orden. Países como Bielorrusia, claro, Bielorrusia, ¿quién se fía? Pero países como Bielorrusia denunciaron que se les había ofrecido 5.000 millones de dólares solamente por seguir la senda del cierre económico total. Y había expertos en aquel momento en epidemiología, temprano, porque luego ya nadie podía hablar. Cuando alguien hablaba en contra de la agenda, se le fundía, desaparecía de las redes, ¿vale? Pero había expertos en aquel momento en epidemiología que decían, cuando hay un contagio social, está en la calle un tipo de virus, ya no se aplica ningún tipo de cuarentena porque el contagio social ya no puedes evitarlo. Se aplican cuarentenas cuando algo está aislado en un sector concreto, pero cuando ya es, me he ido al supermercado y me he pillado un virus, ¿qué cuarentena aplicas a eso? Si implica que todo el trasiego social, el tráfico, las ambulancias, los servicios públicos tienen que seguir yendo a trabajar. No puedes. Y esto lo hemos visto, era de sentido común, pero la gente seguía obedeciendo lo que nos iban contando. Pero era, tienes que ponerte la mascarilla incluso hasta en la calle, pero ibas hacinado en el metro con la mascarilla pegada al sobaco del tipo que tenías al lado. Y eso evitaba los contagios, según nos contaban. Bueno, en fin. Javier, mejor cambio de tema porque este tipo de cosas, hemos vivido la idiocracia, la era de la estupidez en 2020 es un experimento social, era un test de inteligencia. Ha habido gente que ha salido aprobada del test porque ha espabilado muchísimo y otra gente, bueno, hemos visto que no ha pasado página, que se queda y todavía se sigue pensando, nos salvó el PSOE, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Pues bueno, lo que se puede hacer. Pues parece que al final, Gonzalo, parece que los copiotas somos Europa, porque copiamos el quantitative easing de Japón. Copiamos esta recompra de los bonos para aumentar el balance de la Fed, en este caso. Y parece que vamos copiando todos los que hacen políticas, en definitiva, que incrementan la inflación y que además devalúan su divisa. Claro, en el caso de Japón hemos visto una deuda absolutamente brutal, el primer país más endeudado del mundo, ha llegado hasta el 360% de su PIB, y en el caso de Estados Unidos, como muy bien has dicho, al tener una economía tan globalizada, pues puede perfectamente disgregar toda esa inflación de una manera muchísimo más fácil que lo que podemos hacer nosotros. Aún así, los europeos somos muy copiotas y copiamos a todo el que se le ocurre estas cosas. Y dolarizado está el oro, que me preguntan por él. ¿Vamos a echar un vistazo al oro, Gonzalo? Sí. Y Javier, te he puesto en pantalla el dólar yen, porque lo del yen también es para, es que eso es... para otro capítulo. Pero ten en cuenta que vamos ahora con el oro, pero el yen, porque lo has mencionado. Fíjate, anoche tuvimos, durante nuestra madrugada, las palabras del Banco de Japón, y el Banco de Japón ha dicho que sí, que va a regularizar el mercado de bonos, porque hubo una primera subida de tipos que sirvió como nada, fue totalmente neutra. ¿Subimos los tipos para proteger el yen? No. ¿Por qué? Porque el mismo día que anuncia la subida de tipos dice que van a seguir comprando bonos al mismo ritmo. Hay dos formas de controlar la liquidez desde la política monetaria. En política monetaria, en economía, estudiamos esto en los manuales, supongo que ellos también los tienen, ¿no? Que es una medida, subida de tipos de interés para contener la liquidez, es decir, para promover el ahorro en la población. Otra medida, el control de la liquidez a través de los bonos. Si yo me dedico a comprar bonos, inyecto liquidez. Si yo vendo bonos, reduzco la liquidez, coloco papel y retiro dinero del mercado. En este caso, ahora han dicho que sí, que por fin. O sea, nos subieron los tipos de interés, pero dijeron, vamos a seguir comprando los bonos igual. Y el yen disparado, evidentemente no lo pueden contener. Tienes el dólar contra el yen, machacando al yen contra las cuerdas, de los máximos alcanzados en dólar yen desde 1990, abril. O sea, es brutal la paliza que está llevando el yen. Pero
esta noche han dicho, venga, vamos a dejar de comprar bonos. Pero cuando tú entras en el detalle de las declaraciones y buscas, vale, ¿y cuándo vamos a dejar de comprar bonos? En un futuro. En un futuro. Entonces, bueno, así nos va. Entonces, en algún momento esto se va a romper, porque para Japón, que tengan el yen tan licuado, tan barato, lo que hace es que las importaciones sean cada vez más caras. Y si la inflación que ya padecía Japón, que estaba en 2,8, si no me equivoco, una de las últimas publicaciones, y con la inflación de Japón ascendente, un yen muy barato lo que hace es que las importaciones sean cada vez más caras. Luego encarece los productos internos, de que los que compras desde fuera te llegan al supermercado más caros porque tu moneda cada vez paga menos por el cambio. Entonces tienes que gastar más dinero para poder comprarlos. En yenes suben los precios. La inflación va a seguir subiendo, así que o lo cortan por un lado o lo cortan dentro de 3 meses de forma radical y provocando un movimiento como el que hizo el franco suizo contra el euro allá en 2015, ¿vale? Y sí, oro. Vamos a sacar el oro. El oro es otro capítulo que, Javier, hoy vengo calentito, ¿vale? Porque el oro tenemos un capítulo que va a influir sobre este mercado. Fíjate, estamos en 2.400. Es raro ver el oro tan fuerte con un dólar que responde porque el dólar está, índice dólar en 105,50. Es decir, ha repuntado. Powell dijo, va a haber recorte de tipos. El mercado se ha ido para las nubes en Wall Street, en Europa se ha hundido. Vamos a recortar tipos y el mercado para arriba. Y lo que publicamos en el reporte que pongo en redes, en X, por la mañana, dije, ¿os habéis olvidado que esto lo dijo en diciembre? Que iba a haber recorte de tipos y no se han aplicado y para entonces eran 4 recortes de tipos. Si Jerome Powell dice que se van a recortar tipos y el dólar se abarata, el oro es normal que suba, pero el dólar ha respondido, sigue estando fuerte, 105,50 índice dólar, y el oro no baja, el oro sigue ahí arriba. ¿Por qué está tan arriba el oro? Primero, la simetría de los rangos que ha hecho ha sido espectacular. Vamos a mirarlo a nivel gráfico porque es muy bonito. Fíjate que bien ha cumplido toda la proyección que traía de este rango. Vamos a ponerlo en vela diaria para que lo veáis bien. Pero estamos aquí. Este era el rango que nos ha hecho el oro. Ahí se ha quedado desde 2020, 2022, y cuando sube y rompe, fíjate, los máximos nos llevan prácticamente a la misma simetría. Vamos a ajustarlo un poquito. Mira, ahí lo tienes. Entre los máximos que he ido haciendo, ahí está el rango bien definido. Cuando lo llevamos arriba, ¡boom!, nos marca los 2.450 dólares la onza. ¿Por qué está el oro arriba si el dólar está fuerte, si no se han recortado tipos? Aquí el antídoto contra el dólar es el oro. Si el dólar se debilita, el oro sube. Porque se va casi todas las reservas de banqueros y de banqueros centrales, bancos nacionales, banca privada, fondos de inversión, pasan de estar en dólar a estar en oro sencillamente porque cubre. Es el que te cubre el riesgo de que se debilite el valor de tu dinero. Sin embargo, estamos viendo un oro fuerte con un dólar fuerte. La pregunta del millón, ¿y por qué está ocurriendo esto? No, China está comprando, pero ¿por qué está comprando China oro? Y creo que la respuesta también tiene un significado político. Fíjate, este fin de semana tenemos el Summit de Suiza para la conferencia de paz en Ucrania. Una conferencia para negociar la paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. No, Rusia no está invitada. China, por ejemplo, ya ha anunciado, bueno, China dijo que no iba a acudir, en teoría, según el Summit, que esto lo promociona Estados Unidos, iban a acudir 90 países. Se han ido borrando de la lista desde que China dijo que ellos no acuden. Y no acuden porque China ha dicho, no hemos realista acudir a una conferencia de paz en la que de las dos partes implicadas, una no la invitáis y no está presente. ¿De qué sirve que se negocie la paz aquí en Suiza si todo lo que negociemos luego hay que ver si lo acepta el otro o no? Entonces China ha dicho, dejaros de chorradas y vamos a aplicar la agenda de negociación de paz que hemos puesto sobre la mesa y que Europa dijo que eso no valía porque no lo habían hecho ellos, ¿no? Digo, esto, Borrell dijo, no, ese acuerdo no nos sirve. ¿Por qué? Pues no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Imagínate que se llega a un acuerdo de paz y encima, en vez de arreglarlo... Pues Gonzalo, perdona que te corte, pero estamos cerrando Wall Street directamente desde el parqué de Wall Street. Cerramos el día de hoy, cerramos la semana y tenemos un aplauso terrible. Hoy cierra Cibeo, Listed Cibeo, el cierre de Wall Street. Nos acompañan, campanón, y nada, muchísimas gracias, Gonzalo, por este cierre tan ameno en el que hemos comentado de lo divino y de lo humano y nos ha dado tiempo a repasar un poquito la semana. Muchas gracias. A ti, Javier, cuidaros, un abrazo. Pues igualmente, vosotros el lunes estáis emplazados a este nuevo cierre de Wall Street, que sabéis que tendrá una pinta totalmente distinta. Traje, corbata y caña al mono, como hacemos siempre. Hoy viernes terminamos la semana, a tomarse un algo, a comer, a cenar, a cada uno a lo que quiera, pero a relajarse. Hasta el lunes.